Bien, ya están con nosotros mis compañeros periodistas en este miércoles 29 de marzo, cuando vamos a tener nuestra mesa de periodistas. Usted lo sabe, tenemos como siempre la oportunidad de saludar a mis compañeros. Daniela Barragán, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes a ti y a todos los que nos están viendo y saludos a Alberto, Arturo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Alberto. Gracias a todas las personas que nos acompañan en estos días duros, complicadísimos, donde tenemos que seguir alimentando o no perder nuestra capacidad de indignación frente a las injusticias como la ocurrida en Ciudad Juárez. Sí, así es, Arturo. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes Daniela, Arturo, Adriana, todos los que nos acompañan. Y sí, la verdad es que sí han sido días muy intensos, muy difíciles, pero bueno, ya conversaremos sobre ello. Por favor, Alberto, inicia la plática, si eres tan amable, danos tu punto de vista respecto a el contexto y las circunstancias, no solo las específicas, digamos, lo netamente informativo de lo sucedido en la tragedia de Ciudad Juárez, sino el contexto. ¿Por qué hemos llegado a esas circunstancias? ¿Qué ha sido el Instituto Nacional de Migración? ¿Realmente ha funcionado para bien los cambios en la política migratoria del actual gobierno federal? Alberto. Mira, lo que pasó en Ciudad Juárez es el resultado de una política migratoria que tiene mucho tiempo que se implementa y que ha sido aplicada por varios gobiernos mexicanos, pero el del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor alumno de este diseño estratégico para contener la migración a partir de definir a las personas migrantes como riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta estrategia fue diseñada en 1993 en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y a partir de ese momento la han aplicado en Estados Unidos, por supuesto, todas las autoridades migratorias y también los distintos gobiernos mexicanos. El de Andrés Manuel López Obrador ha resultado el mejor alumno y no lo digo nada más por el hecho de lo que ha ocurrido el día de hoy, ayer, y lo que vemos en estos días, sino por las propias cifras oficiales. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Julio, el del presidente Andrés Manuel López Obrador es el gobierno que más personas migrantes ha capturado en toda la historia de México. No ha habido otro gobierno que haya detenido a tantas personas migrantes en la historia del país. El récord lo tenía Vicente Fox Quesada, que había capturado a más o menos 1.089.000 personas migrantes. En ese gobierno le tocó la llegada masiva de personas migrantes provenientes de Centroamérica, de Honduras, después del fenómeno natural que fue el huracán Mitch. Y le tocó también, por supuesto, todo el asunto de las Torres Gemelas que obligó a un endurecimiento de la estrategia migratoria en México. Pero el de Andrés Manuel López Obrador, al 28 de febrero pasado, alcanzó la cifra de 1.289.000 personas migrantes detenidas. Esto lo hace en el gobierno mexicano, que prácticamente captura a la mayor parte de las personas que entran a nuestro país. De estas más de 1.200.000 personas detenidas, el 71% el año pasado estuvieron en estaciones migratorias como las que tuvieron este incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, ahí hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta, Julio. La política, muchos se preguntan ahora mismo en la grilla, en el debate político, de quién es la responsabilidad, si de la Secretaría de Relaciones Exteriores que opera el Instituto Nacional de Migración a partir de un acuerdo institucional firmado por decreto presidencial en 2019, o la Secretaría de Gobernación que le toca por norma, pues, por estructura orgánica. La verdad es que la discusión me parece que está equivocada, porque tenemos que mirar a quién realmente opera la política migratoria en México, Julio. Es el ejército, son las Fuerzas Armadas de nuestro país. Casi todos, prácticamente todos los delegados del Instituto Nacional de Migración son militares en activo o exmilitares. Existe desde junio de 2019 el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, que contempla el despliegue de más de 28,000 elementos de las Fuerzas Armadas cada mes para contener a las personas migrantes en el sureste de México con por lo menos 4 anillos de seguridad y para impedir que salgan hacia Estados Unidos a través de un anillo también de seguridad conformado por la Guardia Nacional
y por el ejército en la frontera norte. No les permiten acercarse al río Bravo en Ciudad Juárez, por ejemplo. Es decir, que la política migratoria de México que sigue en este sexenio es que no pase ningún migrante a Estados Unidos, y lo ha reconocido el presidente López Obrador desde 2021, y el propio secretario de la Defensa Nacional lo reconoció también en 2021, en agosto, cuando dijo básicamente que la idea, el espíritu de la política que se sigue con el Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte-Sur, que es el eje de la política migratoria mexicana, es, palabras textuales, contener toda la migración. Toda la migración. Entonces, esto básicamente convierte a México en lo que la clase política de Estados Unidos ha soñado siempre, que nuestro país se convierta en un muro a la migración irregular. La clase política de Estados Unidos no había tenido a alguien que asumiera esta responsabilidad, y el presidente López Obrador lo ha reconocido abiertamente. Es el primer presidente en la historia de México que reconoce abiertamente que el propósito de la política migratoria es que los migrantes no lleguen a Estados Unidos. El argumento es muy sencillo, los van a cuidar. Ese fue el argumento que se estableció en 2019, 2020, 2021. Ya tenemos a Ciudad Juárez. Los están cuidando. Creo que me parece que tenemos que reflexionar un poco sobre eso. Perdón si me... Julio. Se pasmó un poco, Alberto. ¿Se pasmó, Alberto? A ver, no, sí, sí, adelante. ya estoy aquí. Sí, ya estás. Ya estamos, nada más adelante. te decía que habrá que reflexionar un poco sobre estos puntos, salirnos del debate político, que si son las corcholatas que se están peleando o no. Tenemos una política migratoria regida por las Fuerzas Armadas, punto. Y ese es el costo, lo que vimos en Ciudad Juárez y en otros momentos, el costo de destinar también a militares en esas labores, Julio. Gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de todo este tema y sobre por qué tenemos esta política migratoria? ¿Por qué este cambio? ¿Para favorecer qué y a cambio de qué, Arturo Cano? Yo creo que más bien el problema, Julio, es que no tenemos una política migratoria propia. Es decir, una política migratoria fincada en los intereses y en las necesidades nacionales. Si no tenemos esto que nos muestran las imágenes, estas son de diciembre pasado, tomadas por una activista de Ciudad Juárez que me las mandó, Connie Gutiérrez. Esto muestra la concentración de ciudadanos de Venezuela que trataron de hacer un campamento ahí en el lecho del río y fueron desalojados justo, como decía Alberto, por las Fuerzas Armadas, como puede verse ahí. Y a riesgo de que nos incluyan en la lista del amarillismo, entre paréntesis, tendrían que incluir en esa lista también al sacerdote Alejandro Solalinde, sí, quien ha sido el asesor, el consejero del presidente López Obrador desde que era candidato en los asuntos de inmigración, y que en estos días, frente a la tragedia de Ciudad Juárez, frente a este crimen que esperemos pronto se concluyan las investigaciones, ha dicho no solo que debe renunciar el señor Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, sino ha planteado la desaparición del Instituto Nacional de Migración y la reformulación de toda la política migratoria, yo diría de la creación de una política migratoria propia y no una que responda a los intereses de la nación a la que aspiran a llegar gran parte de quienes cruzan nuestro territorio. Creo que esta tragedia de Ciudad Juárez es una tragedia múltiple en sus orígenes y en sus consecuencias. En sus orígenes tenemos la miseria que obliga a las personas a salir de sus países, a afrontar riesgos, peligros, situaciones realmente límite. Tenemos el abandono institucional, el crecimiento de un sentimiento antiinmigrante. Curiosamente eso ocurrió en Juárez antes de este episodio, la intervención de la delincuencia organizada en la trata de personas, la corrupción de la burocracia, la desesperación de los migrantes que muchas veces tardan meses o incluso años. En Ciudad Juárez yo conocí a un cubano que tardó 2 años y medio en lograr cruzar la frontera de manera legal. Y en 2021 di seguimiento a una pareja con 3 niños pequeños que recorrieron durante 1 año el territorio mexicano, rebotando de un lado a otro
Es más, la niña más pequeña nació en Monterrey, ¿no? Y finalmente ella se regresó con los niños, él se quedó en Coatzacoalcos y me iba mandando toda la documentación de su recorrido, el documento que le expidió el propio Instituto Nacional de Migración para que pudiera estar en México sin temor a ser deportado, siempre y cuando no saliera de la ciudad donde se había registrado. Y aún así fue detenido, perdí contacto con él durante semanas porque lo metieron a una estación migratoria y ahí quedó totalmente, como quedan los migrantes, a disposición y a discreción de funcionarios de bajo nivel, muchas veces, que los tienen ahí prácticamente el tiempo que se les antoja, ¿no? En el caso de Ciudad Juárez hay que agregar el crecimiento del sentimiento anti-inmigrantes, particularmente con un evento ocurrido hace unas semanas del intento de ciudadanos venezolanos de cruzar el puente, que motivó el cierre del puente, y entonces una reacción encendidísima. Échenle ojo nada más a las redes sociales, en grupos de Facebook, por ejemplo, de Ciudad Juárez, y podrán leer una cantidad de comentarios donde no los bajan de delincuentes, de estorbo, en fin. La reacción del presidente municipal, un humanista que viene del PAN y que ahora está en Morena y se llama Cruz Pérez Cuellar, fue decir que iba a endurecer las acciones en contra de los migrantes, que iba a hacer una limpia en los cruceros y que los iba a detener. Y pues parece ser que su solicitud fue atendida por las autoridades federales, que hicieron una razzia y llevaron a ese lugar que está justo junto a la presidencia municipal de Ciudad Juárez a una cantidad importante de inmigrantes, con los resultados que ya hemos conocido. En fin, digo, esto yo creo que nos da para mucho, pero a mí me gustaría seguir bordando más adelante sobre este asunto de la tragedia múltiple, ¿no? De los orígenes, del origen en muchos factores, y también las consecuencias múltiples, como el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, ahora acusando de querer lucrar políticamente con esa tragedia a quienes están señalando simplemente o recordando el planteamiento que él hizo hace unas semanas, para no hablar ya de este ping-pong corcholatero que traen Adán Augusto y Marcelo Ebrard echándose la bolita de a quién le corresponde la atención del fenómeno migratorio. Bien, Arturo. Daniela Barragán. Daniela, la primera reacción y que tuvo una resonancia directa en mucha audiencia de decir, pues es que ellos prendieron las colchonetas, ellos solitos fueron los que causaron todo, es decir que las propias víctimas habían sido los responsables, que aun cuando en lo concreto pudiese haber sido así, de que se hubieran prendido las colchonetas desde adentro, pues lo importante son las causas, cuáles son las circunstancias que llevan a personas así a un acto de desesperación extrema. Y por otro lado, bueno, pues el señalamiento de que a los medios de comunicación les mueve el amarillismo. A mí como periodista, he de decirlo, Daniela, Arturo, Alberto, pues a mí me parece de la más absoluta, natural y obligada exigencia periodística el que estemos atentos, difundamos, analicemos, señalemos todo lo que sea necesario, porque es un caso de palabras mayores en la desgracia nacional. Daniela, tu punto de vista, por favor. Gracias, Julio. Pues sí, parte mucho estos comentarios que hemos escuchado de que los migrantes son los culpables porque ellos encendieron las colchonetas. Primero, pues es abiertamente muy bajo el comentario, sumamente discriminatorio, pero parte mucho del desconocimiento que han mantenido en esta oficina los últimos gobiernos, el de Fox, el de Calderón, el de Peña, y ya también incluido el del presidente López Obrador, porque no se ha abordado, no han querido meterse a una reforma o a un cambio profundo en el Instituto Nacional de Migración. Desde hace años es dirigido, aunque se habla de que se quiere abordar una migración más humanitaria, este ha sido dirigido por perfiles policíacos. Entonces, si llega un policía a dirigir una dependencia, pues claro que las políticas que pueda emprender, pues van a ser con esa visión, y eso es lo que se ha reclamado desde hace muchísimo tiempo. Las organizaciones civiles que trabajan con migrantes a ras de suelo han dicho, ya hace falta que pongan a alguien que tenga una visión realmente de conocimiento en el tema migratorio, porque incluso si no ponen policías, ponen a alguien que no estuvo relacionado con el tema. Incluso Ana Gabriela Guevara dirige
en algún momento el Instituto Nacional de Migración, o sea, siempre ha sido una oficina que es muy importante porque México es país de paso y tenemos la frontera más importante del mundo, que es la de Estados Unidos, a la que buscan llegar cientos de personas al año. Entonces, siempre se ha mantenido en la opacidad, incluso como que si nadie la ve, nadie la toma en cuenta. Apenas estaba recuperando mucha información que hemos publicado, porque también ahí yo coincido con ustedes, no es amarillismo, es simplemente recuperar todas estas alertas que desde el periodismo se han hecho de que el Instituto Nacional de Migración es una de las peores dependencias del gobierno federal, no de ahorita, sino desde hace años. Investigar, por ejemplo, las causas de muerte que han tenido estas estaciones migratorias, mal llamadas albergues porque son cárceles. Hay organizaciones que han logrado entrar porque también aparte son lugares que operan en la opacidad, quienes han logrado entrar, y los testimonios de los migrantes dicen que están en completo hacinamiento, muchos de ellos por la cantidad de días que llevan caminando desde que salieron de sus países de origen, llegan muy enfermos. Cuando estaba mucho la migración en el tren de la bestia, algunos llegaban, pues ya sabemos, mutilados, etcétera. La atención que les daban en estas estaciones migratorias era una pastilla de paracetamol. Y con eso, arréglate como quieras. Insisto, las condiciones de hacinamiento, y hay un esfuerzo por entrar a los datos que puedan dar estas estaciones migratorias. Estaba yo recordando una nota que publico en 2019, por una pues redada que dan los elementos del Instituto Nacional de Migración a migrantes, que se salió de control. Entonces, preguntándoles sobre las causas de muerte que tienen registradas ellos dentro de estas estaciones migratorias, las causas son bárbaras. Tenemos que por insuficiencia cardíaca, asfixia mecánica por ahorcamiento, esta es de hecho la mayor causa de muerte que tiene registrado el Instituto Nacional de Migración dentro de esas estaciones migratorias, la asfixia mecánica por ahorcamiento, sepsis severa, choque hipovolémico, paro cardiorrespiratorio, otra vez asfixia por ahorcamiento, una persona hondureña de 26 años, está trauma penetrante en abdomen, o sea, es decir, una puñalada, está también, por ejemplo, la que generó muchísima indignación, una de 2019, de una niña de 10 años de origen guatemalteco que pues murió, dice el Instituto Nacional de Migración, aquí en la Ciudad de México, en la estación migratoria de Iztapalapa, por una caída de litera. Así, son de verdad las causas, son poco transparentes. Solamente sabemos que una niña murió allá adentro porque se cayó una litera. Nunca se pudo saber bien a bien qué fue lo que ocurrió, pero porque también el Instituto Nacional de Migración puede hacer esto, puede ser opaco, puede ser cerrado, porque ningún gobierno le ha querido entrar. Estas denuncias vienen desde el 2010, que se empieza a dar como el boom uno de los boom de las explosiones migratorias más marcadas, sobre todo, insisto, con esta de la migración por arriba del tren de la bestia. Y nada ha ocurrido. Lo que estamos viendo es que están durmiendo en colchonetas. Hay crónicas que están relatando que estaban pidiendo agua, ¿no? Que se contraponen con la primera versión oficial, que era que protestaron porque ante la noticia de que iban a ser deportados. Hay otras versiones que dicen que estas personas estaban pidiendo agua. Está el tema de los candados. ¿Por qué están encerrados como si fueran todo menos seres humanos? Entonces, ya hace falta que alguien enfrente este problema del Instituto Nacional de Migración. Es muy bajo que a estas alturas y con esta tragedia alguien diga que no, que pasen a la ventanilla siguiente. Es algo muy bajo lo que ocurre, porque se supone que se está partiendo de que este gobierno es humanitario y tiene que atender de esa manera, como dice ser, este tipo de tragedias. La oposición pues está ante eso, ¿no? Diciendo fue el Estado, cuando pues los migrantes, y menos los migrantes centroamericanos y venezolanos, obviamente no están en la agenda de la oposición, no quedan, no les interesan, pero creo que el gobierno tiene esa oportunidad de marcar esa diferencia y demostrar que efectivamente es humanitario y dejar de criminalizar a los migrantes, porque hay que recordar esa máxima de que migrar no es un delito.
Bien, Daniela. Alberto Nájar, y sin embargo, a pesar de toda la contundencia, el drama de lo sucedido allá, la grilla sigue, la rueda de la grilla sigue girando y Adán Augusto López Hernández dijo, bueno, pues no es exactamente mi responsabilidad, somos un equipo, pero la responsabilidad está específicamente en relaciones exteriores y eso lo dijo en una entrevista con Joaquín López Dóriga, hablando de aspiraciones presidenciales y demás cosas. Marcelo Ebrard, que andaba sacándose fotos con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y los vehículos Tesla, luego emitió un comunicado en el cual dice, las consideraciones políticas las dejamos para otro momento, pero se quiera o no se quiera, hay impacto y hay ruido en esas declaraciones que hicieron. ¿Cómo viste este episodio, Alberto? Mira, antes un datito, si me lo permites, porque preguntan en el chat que de dónde saqué la información con la cual sustento que este gobierno es el que más migrantes ha capturado en la historia. Pues no viene de un tuit o de algún personaje de oposición. Son las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Son cifras oficiales. No es nada más que sumar y ya. Y es todo. O sea, es tener todas las estadísticas y revisar gobierno tras gobierno, y ahí están los datos, que además pues corresponde con la misma línea, y a propósito de lo que planteas ahora que me preguntas, pues con la misma idea de que el problema de la migración ya se resolvió porque fue encargado a una instancia como son las Fuerzas Armadas. Ya existe un plan que, como es el de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, ya hay programas sociales para ofrecerles empleo, y a partir de ese momento, por las mismas autoridades, pues dejaron encargada este asunto y se fueron a otros temas. Y por eso la reacción que vemos del secretario de Gobernación, que la verdad, pues es que a mí me parece que están mal. O sea, no es nada más el secretario Adán Augusto, tampoco Marcelo Ebrard, que anda ahí paseándose en un coche. No es hoy la mañana la compañera Vilchis, que como que no se dio cuenta el día que estábamos viviendo hoy, que no es un momento para repetir el mismo discurso de esa manera, y tiene que haber más empatía, creo yo, de parte de las autoridades del gobierno federal. Yo creo que esto les va a costar, mucho o poco, no lo sé, pero por lo menos en la imagen que se pretendía o que se tuvo en su momento de que este era un gobierno humanista, que ya se perdió, por supuesto, pues esa ya está confirmado que el tema ahora mismo está en otro lugar, y que pueden ocurrir otro tipo de circunstancias, de temas, ojalá que no tragedias, pero sí algún otro tipo de asuntos en el país, y la atención va a estar en lo que viene para 2024, lo cual me parece que no es la mejor solución como para poder mandar una señal positiva para los electores que tienen que convencer, porque ya hay muchos convencidos, y nada más basta leer el chat de este programa y otros, pues para darse cuenta de que el presidente tiene mucho respaldo. El tema es, de nuevo, Julio, que esta popularidad no se hereda, pues se la tienen que ganar, y yo no veo que lavando los trapitos o la ropa sucia, lavándola en público, como ocurrió con Adán Augusto, y antes con Marcelo Ebrard, cuando le respondió a Claudia Sheinbaum, y el desinterés que parece, pues que no me parece la mejor salida de parte de la conferencia matutina del día de hoy. Pues creo que esto simplemente demuestra que es un gobierno que no entiende que este es un problema que los rebasa. Y para cerrar, está muy mal comunicada esta crisis, esta situación no la han podido comunicar bien. Esto también les va a costar. El Instituto de Migración envió hoy un comunicado en la madrugada que tenía cifras diferentes al comunicado de migración de ayer, con datos diferentes. Entonces ahí me parece que tienen un problema. El problema de que no están sabiendo comunicar ni están tomando en la dimensión que implica lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Nada más un dato. Prácticamente todos los periódicos de Estados Unidos traen la nota en su primera plana. No de 8, pero sí la incluyen. Medios como el Clarín de Argentina lo traen publicado. La BBC, por supuesto. Es un escándalo internacional, y aquí no se puede hablar de conspiraciones ni de amarillismo. O sea, tratar de verlo como que los medios y los periodistas están en contra de este gobierno porque se hacen cuestionamientos y se señala lo que está mal, me parece que es el camino equivocado, porque si no, el siguiente paso va a ser peor, pues el desinterés no es la mejor salida, y no es la bestia,
Es que por aquí pasa el tren de donde ando. Así es, Alberto. Bueno, Arturo, entiendo que hay unos videos que enviaste. Vamos a ponerlos antes de pasar a que nos comentes luego de ellos. ¿De qué se tratan, Arturo? Bueno, es son algunas fotografías y algunos videos de los grupos de personas solidarias que empezaron a acercarse ahí a esta estación migratoria, donde también se empezaron a juntar muchos migrantes a recordar a los fallecidos, a protestar, y a pesar de este creciente clima antiinmigrante en Ciudad Juárez, pues hay todavía personas que se acercan ahí a ofrecer ayuda. Es complicado para una ciudad que vive del tránsito fronterizo, que vive de ese flujo constante entre un lugar y otro. Hay una codependencia entre Ciudad Juárez y El Paso, y naturalmente la presencia masiva de migrantes ocasiona problemas, porque la autoridad estadounidense, cuando huele algún problemita, a veces ni siquiera es que estén ahí protestando, simplemente está amarrando, controlando sus flujos, pues cierra el puente y afecta a miles de personas que dependen para su vida cotidiana de ese cruce fronterizo. Se han reunido personas ahí afuera de esta estación migratoria, que es un puente que solamente se usa de allá para acá. Un poco antes de la pandemia yo estuve parado ahí unas horas platicando con la gente con las personas que salían. México ya ni los detenía, o sea, Estados Unidos los había detenido del otro lado, los deportaba fast track. Muchos ni siquiera estaban detenidos unas horas en las estaciones migratorias equivalentes de Estados Unidos, los echaba a México, y en México pues ni le decían nada. Platiqué largas horas con una muchacha guatemalteca muy jovencita, que venía además toda lastimada porque se había caído a la hora de bajar del muro. Venía sin teléfono, sin cinturón, sin agujetas, porque se las quitan. Y estuve con ella ahí algunas horas mientras llegaban por ella los polleros, porque su tía en Estados Unidos había pagado $8,000 por 3 intentos de cruzar la frontera. Entonces, bueno, ¿qué le dieron las autoridades mexicanas de este lado? Un folletito de recomendaciones y la información de que no había lugar para ella en ningún albergue, que no había albergues disponibles. Bien. Claro, esta persona formaba parte de una élite de los migrantes, que son los que tienen esos dólares para pagar a los polleros, a las mafias de traficantes. En las redes sociales se hace referencia a que los migrantes son violentos y que las caravanas han sido infiltradas. Creo que ya no hay argumento pues en eso que están insistiendo tanto de las caravanas infiltradas, porque las caravanas son insignificantes en términos porcentuales sobre lo que significa ese río enorme que es la migración, ¿no? Bien hace Alberto en citar estos datos. Yo los acabo de revisar para el caso de Centroamérica y me sorprendió corroborar con las cifras oficiales que México ya deporta más ciudadanos centroamericanos que los que deporta Estados Unidos. Vaya. Arturo, vamos a poner estos videitos y luego pasamos ya con Daniela para pedirle también su opinión. Gracias, Arturo. Más personas se unan a la causa, personas católicas dando alimento, donde toda la mayoría de los inmigrantes que nos encontramos aquí estamos siendo bendecidos por un plato de comida para no pasar a la noche así. Muchas personas se están uniendo a nuestra causa, a nuestro dolor, y aquí estamos, pues, agradecidos. Está la señorita Connie por allá, como la pueden ver, también liderazgo un momentico ahí, calmando todo para que no se desespere. Bueno, mira, ¿qué te dice? La Guardia Nacional parece que en lugar de estar encargada de proteger a los civiles,
está encargada de proteger a las personas que trabajan en el Instituto Nacional de Migración, y entonces son ellos los que los están sacando para evitar que hablen con los migrantes. Bueno, pues eso es lo que... Como es muy evidente, Julio, el video donde se ve a las personas ofreciendo comida fue tomado por un migrante, que es el que habla, ¿no? Frank, un migrante venezolano, como también resulta evidente por su acento. Frank, muy bien, Arturo, gracias. Daniela, ¿cómo has visto ese jaleo y jaloneo, al menos declarativo, entre Adán Augusto y Marcelo Ebrard a propósito de estos temas? ¿Crees que pueda tener consecuencias en la carrera presidencial lo que se desprenda de este tema, de cómo se ha ido manejando el asunto de la migración? Es decir, que afecte eventualmente a Marcelo o afecte eventualmente al propio Adán Augusto, Daniela. Pues lo que mencionaba ya Alberto es una buena forma de empezar a delimitarlo, que es un tema, un problema de comunicación. Lo hacen muy mal y queda desde ayer, ¿no? Queda eso demostrado, que el presidente da una declaración de unos 3 minutos que no satisface absolutamente nada y deja seguir el tema. Y tan es un problema de comunicación que ya les provocó que quedara exhibido el tema de que, pues, ¿qué están haciendo realmente 2 secretarios que insisten en que van a ser los presidentes de México? También lo junto con lo que ocurrirá hoy, porque me sorprendió a mí en la mañana que el presidente dijera que la conferencia de prensa en la que aseguró que no se va a ocultar ningún dato, no la va a dar, o al menos eso fue lo que dijo el presidente, lo que alcanzó a decir. No la va a dar ni Adán Augusto, ni Marcelo, ni Francisco Garduño, que es el titular de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, perdón, sino que la secretaria Rosa Isela, ya como en un asunto como automático de decir que Rosa Isela se encargue, Rosa Isela lo va a revisar, cuando pues es la secretaria de Seguridad y pues sabemos tiene muchísimas tareas. Yo espero que sí haya una consecuencia. Es bueno que haya un efecto político porque eso sustenta incluso esta hipótesis del presidente López Obrador de que la sociedad mexicana está altamente politizada, y qué bueno que tenga ese costo político. Ayer, incluso hasta que la declaración se la dé a López Dóriga, esto que dice Adán Augusto López Hernández, de que vayan a preguntarle al canciller que no es su culpa, que el asunto migratorio es de Relaciones Exteriores, y que inmediatamente diga, y yo voy a ser el presidente de México, y ver las fotos de Marcelo Ebrard, que está en el mundo paralelo en el que vive Samuel García, y su TikTok subidos en un Tesla, o sea, son altamente groseras las 2 acciones. Entonces, pues esperemos que también no todo se solucione con algo que se está haciendo un poco, no sé si llamarle vicio, de que hay una acusación contra algún funcionario de la actual administración y se solucione con una declaración del presidente diciendo que es una buena persona, que confía en él, como ha sucedido, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos, pues, es el fiscal, por ejemplo, a quien ya le entrega la tarea de dar con la verdad, en este caso de los migrantes en Ciudad Juárez, siempre dice, es muy buena persona, confía en él, y así con varias otras personas. Entonces... Oye Daniela, y también este asunto que mencionas nos remite a otra cosa. ¿Cuándo el presidente López Obrador ha dado marcha atrás en una política o en una línea de acción de su gobierno a propósito de una crisis? Yo no recuerdo un caso, o sea, si pensamos en la explosión en Hidalgo o en masacres en Tamaulipas o el asesinato de los jesuitas en la Tarahumara, ha habido explicaciones, promesas de investigación que en algunos casos se han avanzado, pero no ha echado marcha atrás, quizás solo en el caso del general Cienfuegos, ¿no? Alberto, ¿algo que decir? Junio de 2019, cuando Donald Trump presionó por los aranceles, la política migratoria de entonces, que era de apertura y tolerancia y empleo, se cambió por militarización, Arturo. Sí, Daniela. O sea, ahí está el asunto. Y creo que
el tema debe ser en que el presidente debe demostrar que hay una apertura completa al aceptar los errores. O sea, decir, estuvo mal que dijera solamente destinara solo 3 minutos de la mañanera a hablar de esta tragedia, estuvo mal que Adán Augusto groseramente dijera, vayan a preguntarle a Relaciones Exteriores, estuvo mal que Marcelo Ebrard se esté tomando selfies con el gobernador TikToker, o sea, no tiene absolutamente nada de malo decir, nos equivocamos y al menos van a rodar estas cabezas, o que no rodeen cabezas, pero que se hable de los datos, el dinero, todo en el Instituto Nacional de Migración, que haya una reforma completa, porque no tiene nada de malo equivocarse, al contrario, Calderón nunca admitió que su guerra contra el narcotráfico no funcionaba y nos fue llevando a esa bolita de nieve que fue creciendo. Entonces, a mí me gustaría que hoy esté Adán Augusto López Hernández dando la cara, porque la tiene que dar, porque el Instituto Nacional de Migración depende de él, porque creo que va a ser otro error también de comunicación y de estrategia que el pleito de hoy se lo aviente la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, porque pues si no están los que deben hacerse responsables de lo que ocurrió, pues a mí, al menos a mí sí me diría que hay un asunto de cuidar a estos precandidatos y no, o sea, el gobierno actual no tiene que estar cuidando lo que vaya a pasar para 2024, sino tiene que estar atendiendo bien, resolviendo bien, atendiendo a los migrantes, porque, o sea, algo que comentaba también el día de ayer en mi Twitter es, o sea, constantemente se da el reconocimiento a los migrantes que nos mandan las remesas. Constantemente este gobierno dice, este país lo sostienen los migrantes que mandan remesas. O sea, a los que ya están asentados, eso sí se les reconoce, pero a los que están de paso, a esos échenles candado. O sea, creo que sí tiene que haber una actitud fuerte por parte del presidente y no estar cuidando a sus posibles precandidatos para el 2024. Bien, Daniela. Alberto Nájar, no sé lo que digan ustedes, Alberto, Arturo, Daniela, pero a lo mejor pasamos a otro tema también calientito, que es el del INE, donde renunció, pues no sé si de manera sorpresiva, pero renunció Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo, luego de que había sido reinstalado y en vísperas de que este lunes entre en funcionamiento una nueva correlación de fuerzas internas en el INE, con 4 nuevos consejeros, según lo que se supone y es de esperarse. Alberto, ¿cómo ves lo de la salida de Edmundo Jacobo y la nueva correlación de fuerzas en el INE? Alberto. Sí, antes, perdón que exista. Lo que pasa es que es un tema muy complejo el de migración. Nada más un dato que no puede perderse. No, síguele. En Ciudad Juárez está la mesa de seguridad que está conformada por varias instancias federales y locales. Bueno, pues se ha informado en varias ocasiones que hay grupos de migrantes que son detenidos en la línea, pues ahí junto al río. ¿Por qué? Pues porque la Border Patrol le dice a los policías en dónde están y van y los detienen, no los dejan cruzar. Y legalmente no tienen ninguna razón porque están en territorio mexicano y tienen libertad de tránsito, no han cometido delitos. Y esto es un tema grave, puede parecer chiquito, pero es que la Constitución y las leyes mexicanas prohíben que las fuerzas de seguridad mexicanas reciban órdenes de una entidad extranjera, que es el caso de la Border Patrol. Es muy complejo y no nos va a alcanzar el tiempo. Y Julio, y de lo otro, pues mira, no me voy a extender mucho. Hay algo que se llama tal vez la pregunta, Alberto, Julio, sea, ¿qué va a ser del pobre INE sin Edmundo Jacobo? Sí, imagínate, era el salvador de la patria y de la democracia y nos abandona cuando ya estábamos emocionados para ver lo que iba a hacer. Pues a lo mejor va a encontrar empleo con Patricia Mercado, ¿no? No sé. No, debe estar llorando todavía. Patricia Mercado debe estar todavía inundada de lágrimas, Alberto. Me llamó la atención que dijera Edmundo Jacobo que él va a luchar por la democracia en otra trinchera. Sí. ¿Cuál es esa otra trinchera? ¿Será acaso esa intentona que ya se ha estado construyendo desde hace meses y que platicábamos la semana pasada y en la cual Lorenzo Córdoba, pero qué no, pues, pero un protagonista central con su visita y su gira a Lorenzo Almagro? Pero qué no su papel de Edmundo Jacobo era el de un técnico hipercapacitado e imparcial. ¿Cómo que en su despedida nos avisa que se va a luchar en otra trinchera? Eso es
lo curioso, ¿no? Pero bueno, pues consecuencias de la actuación de los dueños del INE, ¿no? O de los dueños de la democracia. Ahora veremos cómo nos va con los insaculados, ¿no? Porque pues parece ser que esa va a ser la fórmula, ¿no? Sí. Alberto. Porque hoy en la mañana el presidente insistió en que no va a haber reparto de cuotas, es decir, que no va a haber negociación de las 4 posiciones vacantes en el instituto. Es que la vida es una tómbola. Sí, ya ves, sí. Y ya ves lo que pasó con el compañero Edmundo Jacobo, que antes era el responsable de todo el funcionamiento del INE, que sin él ya no iba a haber credenciales de elector, etcétera, etcétera, y que él lo único que hacía era un trabajo administrativo y sostener a una institución como es el Instituto Nacional Electoral gracias a su trabajo, y ahora resulta que se va a luchar a otra trinchera. Pues, ¿esto qué significa? Se llama desnudez política. Se han quedado desnudos, simple y sencillamente confirman y reconfirman que nunca fueron árbitro imparcial y que desde el primer momento estuvieron en una posición política en contra del proyecto de la 4T del presidente López Obrador. Qué bueno que se desnuden de esa manera, porque entonces así ya queda muy claro que, pues evidentemente que se le da la razón a quienes decían que el INE necesita una transformación profunda. Y bueno, pues ya veremos, esa otra trinchera, pues a lo mejor va a ser con el apoyo de Luis Almagro, a lo mejor va a ser algo que una especie de caballo de Troya, pasando información, asesorando a partidos de oposición en la forma más adecuada de deslegitimar un proceso electoral, porque yo insisto en eso, Julio, y no me extiendo más. La apuesta de la oposición no son las elecciones del 24, no ganarlas, sino ensuciarlas. Es lo que están buscando, que la próxima presidenta o presidente no llegue con todo el respaldo necesario ni una legitimidad incuestionable como fue 2018, y obligar a negociar, por supuesto, pero también a abrir la posibilidad de una intervención política, por lo menos, de otras instancias. No es gratuito, insisto, lo que fue hacer Lorenzo Córdoba a la OEA con Luis Almagro. Son personajes muy, muy peligrosos. Y lo que dijo este pobre sujeto impresentabilísimo, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en un encuentro de conservadores esta misma semana, donde fue a presentar un México autoritario, un aspirante a dictador, dijo, o sea, híjole, pero qué desvergüenza, qué desfachatez de este pobre sujeto, de veras. Y por ahí va Edmundo Jacobo, bueno. Así es, Alberto. Lágrimas de cocodrilo, diríamos, las que van a vertirse. Bien, Alberto. Arturo Cano, por favor, sobre la renuncia de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva del INE y los nuevos consejeros o las nuevas consejerías electorales. Pues creo que ya metí mi cuchara con el tema de Edmundo Jacobo. Habrá que esperar los resultados de finales de la auditoría interna, ¿no? Ahí está ya apuntado, como bien expusiste en la primera parte de este programa, el tema de la manera como Edmundo Jacobo creaba estructuras orgánicas no soportadas técnicamente, en fin, cómo manejaban el grupo de Lorenzo Córdoba, el instituto como algo que fuera su propiedad y repartían puestos y asesorías a sus cuates. En el tema de los nuevos consejeros, yo creo que pues ya el presidente dictó línea de manera muy clara, insistió en que no debe haber negociación como era la costumbre, es decir, según el equilibrio de fuerzas en el Congreso, pues se repartían el número de consejeros, pues si tú tienes tantos votos, te toca, si son 4, a ti te toca 1, yo me quedo con 3, o 2 y 2, en fin. Así lo hicieron en muchísimas ocasiones. En estos días, uno de esos campeones de la desmemoria que ahora abundan, Luis Carlos Ugalde, reclama limpieza y que no queden cercanos a la 4T como consejeros electorales. Caray, al señor lo hicieron presidente del Instituto Electoral en un departamento de Polanco, el departamento de la calle Galileo, donde vive el Bester Gordillo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta desmemoria. Ahora, que en el pasado haya sido así, que esta vez además todos fijaron esas reglas, que incluyen la insaculación,
se opte por ese mecanismo, pues yo creo que no necesariamente es lo mejor, pero tampoco se ha encontrado la fórmula adecuada para que efectivamente estos órganos como el INE y otros órganos autónomos sean integrados o sean encabezados por personas solamente por sus méritos profesionales y no por que pertenecen o se alinean a una u otra expresión política. Creo que ese es un tema irresuelto y muchas veces con el sorteo se corre el riesgo de que no quede el mejor perfil, pero con el método anterior del reparto de cuotas partidistas, pues también corrimos el riesgo ya probado de que no quedaran los mejores. Bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema? La salida de Edmundo Jacobo Molina, ¿qué pensar? Parecía que se iba a quedar a salvar la democracia desde adentro. Nos dice que se va a otro lugar para pelear por la misma democracia, pero uno dice, bueno, pues si estaba en el lugar ideal y súper capacitado y además le quedaba todavía un periodo de seguir al frente de este asunto, ¿quién sabe qué sería? Yo coincido en que pareciera una autoinculpación el reconocer el carácter faccioso. Se van mis compas, mis amigos el lunes, pues yo también ya me voy, porque ¿para qué me quedo a ver malas caras, Daniela? ¿Qué opinas de esto y de las nuevas consejerías que deberán entrar en funciones el próximo lunes, Daniela? No, pues pobres de nosotros, porque al parecer se fue como el señor superdemocracia, porque el mensaje que le manda el día de hoy Lorenzo Córdoba nos pinta al señor al que le debemos absolutamente todo, pero con el talento de ser discreto. O sea, entonces sí dije hoy en la mañana, híjole, pues a quién teníamos tan escondido en el INE que, pues según Lorenzo Córdoba, le debemos absolutamente todo, pero bueno, ya no pudo ser discreto, entonces por eso ya se va. A mí me llama mucho la atención dos cosas. La primera es que también ya, al igual que muchos otros, una lista muy larga, ya están diciendo que son los perseguidos políticos, aunque más bien ha funcionado para ir a esconderse. Por ejemplo, Ricardo Anaya es uno de los que encabeza esa lista de la persecución política de parte del dictador de López Obrador. Entonces, pero pues les sirve para estar por ahí escondidos y quién sabe en dónde, a pesar de que tengan por ahí algunas cosas. Lo otro que me llama mucho la atención es cuando dice Edmundo Jacobo que ya no había, condiciones para ejercer su trabajo. Y pues bueno, yo creo que ahí otra vez vale la pena referirnos a los datos, porque vaya trabajo más cómodo que tenía con toda la discreción el señor superdemocracia, porque o sea, imagínense, tenía en su secretaría ejecutiva 6 departamentos y 9 asesores que le hacían siempre el trabajo, y él ganando 167,935 pesos netos, es decir, libres mensuales. 167,000. A lo mejor pues ya no sé si van a cambiar las condiciones o qué vaya a pasar, pero vaya que trabajó en condiciones que uno dice, pues bueno, si tienes 9 asesores y aparte tus otras oficinas, pues ¿cuál es el trabajo pesado? ¿Cuál es el trabajo de estar sosteniendo la democracia? Y eso se repite en cada oficina del INE. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que vaya a ocurrir? Ahorita con lo de los sorteos, pues Morena, quizás si atendemos a esa acusación de que tiene casi en todas las ternas a gente cercana a ese movimiento político, pues tiene todas las de ganar. Entonces, ojalá ya esos cambios son necesarios, y eso también creo que es una buena noticia después de toda esta discusión que ya duró muchísimo tiempo del INE, el que también desde dentro se acepte que tienen que bajarle a los privilegios, porque, o sea, imagínense nosotros teniendo 9 personas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, ganando 167,000 pesos mensuales, pues vaya que sí se pone uno a defender la democracia y a decir que el INE no se toca. Entonces, hoy el presidente también habla del asunto de los finiquitos, los casi 9 millones de pesos que van a ganarse por haber servido a la patria y a la democracia. Entonces, pues claro que esos trabajos se defienden con todo. Va a ser también interesante lo que ocurra. Al final parece que el PRI no se dejó llevar esta ocasión por la negociación, y hay un dato que pasó, creo, muy desapercibido, que es esta amenaza que les hace Marco Cortés a Alejandra del Moral
y a Manolo Jiménez, los candidatos del PRI o de la Alianza en Coahuila y el Estado de México, porque les dijo que si el PRI no votaba como vote el PAN en este asunto de los consejeros del INE, que la alianza se acababa. Entonces, también se suma este video de Moreira diciendo que él no veía nada de malo en que hubiera nexos de familia en algunos de los candidatos, hasta que sale ya horas después Alejandro Moreno a decir, no, que no haya dudas, nosotros seguimos con el PAN, y pues sí, para defender sus alianzas que están un poquito débiles por lo que se puede ver. Entonces, pues a final de cuentas, vamos a esperar, aunque también por último, y con esto cierro, me llamó mucho la atención lo que dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana, que él pidió que no hubiera negociaciones y que no se repartieran los puestos como ocurría antes, refiriéndose a otro momento cuando quizás se le pasó por ahí, hace unas semanas frenó él mismo esas asignaciones, a esos acuerdos a los que llegó Morena y la oposición cuando se repartieron esos comisionados del INAI. Entonces, solamente para no dejarlo pasar, de que todavía esas cuotas se siguieron manejando hasta hace unas semanas. Bien, Daniela, son las 2 de la tarde con 50 minutos, nos queda muy bien para unos 3 minutitos cada uno de postrecito, comentario, suspiro, invitación, lo que quieran. Alberto, además te veía, porque yo aquí veo las imágenes de ustedes, aunque no estén en la pantalla, te veía muy atento a lo que estaba diciendo Daniela. Alberto, adelante, por favor. Sí, porque cuando que era la Dalí de la democracia, todo el finiquito, yo me puse a pensar, bueno, pues es que a lo mejor es que él sí firma todas las credenciales del lector, ¿no? Ya es una chambota, imagínate todo ahí, una por una. Sí, sí. Entonces, pues a lo mejor por ahí puede estar la chamba. Y pensaba también en esto que mencionabas, Daniela, del el guiño, el saludo, la carta de brother que le mandó Lorenzo Córdoba. No dejé de pensar en los cuates de cantina, ¿no? Estos que se ponen ahí a discutir de mujeres y del cuate y que son con una enorme carga de misoginia casi siempre. Pues sí, ese es su brother, pues, está defendiendo a su brother ahí, y no es la primera vez. Acuérdense lo que pasó con el incidente cuando le filtraron una grabación que tuvo, era con Edmundo, con este personaje. Entonces, pues, digo, finalmente a mí me queda muy claro a propósito de esto de los consejeros que dicen que no tienen experiencia, que les falta el grado académico. Lorenzo Córdoba es doctor en Derecho y miren lo que ha resultado. Un vulgar brother de cantina. O sea, aguas con eso. Entonces, en fin, pero ya si me das oportunidad, más quería comentar este incidente de esta heroína, otra heroína de la democracia, las buenas costumbres y de el buen ejercicio del gobierno, y no es Marta de baile. Es Sandra Cuevas, otra vez. No sé si vieron que hubo un incendio en un predio cerca de la alcaldía Cuauhtémoc, que estaba ocupado y regularmente por algunas familias, madres solteras entre ellas, y llega Sandra Cuevas y se puede regañar a las víctimas y les dice básicamente, yo qué culpa tengo que ustedes se hayan metido ahí a robarse un predio, y le echó la culpa a Morena, y bueno, le salió todo lo respondona que es. Yo creo que hace muy bien Sandra Cuevas en seguir esos desplantes, que se hagan públicos, porque finalmente exhibe el talante de la oposición en la Ciudad de México, por lo menos. No hay que recordar que una candidata que está muy apuntada y que parece que el Partido de Acción Nacional la quiere empujar mucho, pues anda por esos mismos latitudes. A lo mejor no tan entrona como ni tan novia como Sandra Cuevas, pero pues por ahí anda, ¿no? La senadora Xóchitl Gálvez. Sí. Y del lado del PAN también tenemos a otra muy, muy entrona también, que tiene ahí una historia pues, un poco extraña de un supuesto atentado cuando era conductora en TV Azteca, que se llama Lili Téllez. Entonces, qué bueno que hay este tipo de personajes. Yo veía a Sandra Cuevas, veía a Lili Téllez, veía a Xóchitl Gálvez, y a propósito de la muerte de Chabelo, no dejé de pensar en que, pues sí, podrían componer un remake de La Carabina de Ambrosio o algo así. Muy bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, postrecito, por favor. 2 temas, Julio. En el caso de Ciudad Juárez me acaban de escribir activistas de allá que me dicen que hay muchos migrantes reunidos cerca de esta estación donde ocurrió la tragedia, que hay muchas personas enfermas, niños, niñas entre ellos, y que no han recibido
ayuda más que de la población civil y de algunos grupos religiosos, que no hay ninguna ayuda gubernamental. Es un llamado pues a la ayuda, y este llamado lo podríamos extender quizá a muchas ciudades de la República que en este momento tienen presencia de grupos de migrantes que están esperando un trámite o simplemente tomando aire para seguir su ruta. Aquí mismo en la Ciudad de México están migrantes haitianos en la colonia Juárez desde hace varios días ahí en casas de campaña. Al parecer ya el gobierno de la ciudad ha anunciado que abrirá nuevamente un par de albergues, ojalá esto sea así, pero bueno, pues ahí donde sea requerido brindar la ayuda a los migrantes y tratar de contrarrestar estas expresiones de xenofobia que se han dado. Y por otro lado, quiero mencionar que el día de ayer murió el profesor Guillermo Ramírez Hernández, profesor emérito de la Universidad Nacional, funcionario público ejemplar realmente. Yo seguí su trayectoria durante muchos años, pero un asunto que poco se recuerda de don Guillermo, que también fue director de la Facultad de Economía, fue que era maestro normalista cuando el movimiento de Otón Salazar fue cesado como consecuencia de su participación en ese movimiento, y gracias a ese cese, nunca lo reinstalaron, pues estudió en la Facultad de Economía, consiguió un empleo en la UNAM y después hizo una larga carrera en el servicio público que lo llevó, por ejemplo, a ser codirector del Fondo de Cultura Económica. Por otro lado, mantuvo una pequeña editorial en que respaldaba a sus amigos de la izquierda, publicó un folletito, por ejemplo, con la crónica de Carlos Monsiváis sobre la Marcha del Silencio. En 2008 tuve una larga conversación con él a propósito de la muerte de Otón Salazar, y quiero nada más para despedir a don Guillermo leer unas líneas de lo que él me dijo sobre la personalidad de Otón Salazar. Y dijo don Guillermo Ramírez: algunos dirán que Otón fue comunista, otros que líder gremial. Y sí, no se le puede regatear su indudable mérito sindical, pero tampoco hay que hacer que pague los pecados del Partido Comunista del Magisterio. Él, por la congruencia en su vida, se cuece aparte. Otón era antes que nada normalista, un heredero de los maestros que, desorejados por los cristeros, seguían resistiendo, trabajando y sacrificándose por los que menos tienen. Bueno, Arturo, pues gracias por estos dos postrecitos. Daniela Barragán, por favor, para cerrar el programa, postrecito final, Daniela. Sí, creo que también sumarme un poco a lo que comentaba Arturo, que es este asunto de pues que se nos regrese esa humanidad que tenemos todos nosotros. México es un país de migrantes y tenemos que ser solidarios. Siempre se habla de que los migrantes no le importan a nadie porque no son de aquí ni de allá, van de paso, solamente son personas que quieren trabajar, que quieren tener una vida digna como cualquiera de nosotros, y creo que a partir de eso se tienen que pues dar las opiniones con todo respeto. No deben caber en nosotros decir que ellos tuvieron la culpa por su protesta. Insisto, son personas que vienen de semanas, años esperando que se les arregle su situación migratoria o tener alguna oportunidad para ponerse a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que entender eso y también, pues, creer y tener la confianza en estos espacios periodísticos. No somos activistas, no hay un asunto de que por el tema migratorio nos vamos a hacer golpistas, o sea, también creo que la sociedad tiene que empezar a confiar más en los periodistas que con notas en periódico, espacios radiofónicos, espacios en YouTube, con datos, le hablan, le muestran toda esta problemática que hay, porque el asunto de por medio es las condiciones pésimas de vida en las que están viviendo los migrantes de paso aquí en México, y eso no tiene que continuar así. Entonces, siempre pues hacer el llamado a emitir pues las opiniones, siempre desde esa responsabilidad
desde ese humanismo que tiene que haber en todos nosotros, porque pues los migrantes no tienen por qué estar pagando con esas condiciones de vida, no tienen por qué estar encerrados con candado, ni los que están en el norte, ni los que están en el sur, ni los que pasan por aquí, por el centro del país. A todos los tenemos que tratar como somos, porque nadie es ilegal. Así que, pues ojalá lo que ocurra en la conferencia de al rato que van a dar, pues sea también ya en ese sentido y pues ya no se les criminalice. Bien, Daniela, pues muchas gracias. Gracias a los tres compañeros por la oportunidad de platicar en esta mesa de periodismo. Alberto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego, gracias. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Abrazos para todas y todos. A Daniela, gracias, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias por la invitación y den like. Den like. Nos vemos, gracias a los tres. Hasta pronto.